sistema judicial. Van a colocar un chequecito, cuáles ya han indicado, cuáles no han indicado. Alexei. La ley del servicio civil. Excelente, perfecto. Ahora bien, si decimos la ley de servicio civil, ¿será que solo hay una ley de servicio civil? Supongo yo que también es autónomas, por ejemplo, las de la U y todo eso. Cada una de las entidades, yo creo que ustedes ya vieron el derecho administrativo, todavía no han visto los administrativos bien, ¿verdad? Ya los dos. Están viendo los... ¿Ya vieron los dos? ¡Ay, qué alegre! Ya me pueden decir qué entidades son centralizadas, descentralizadas, autónomas, semiautónomas. ¿Los pactos colectivos, licenciada? Perfecto, eso no se nos debe de olvidar. Por favor, las entidades que tienen pactos colectivos es de observancia obligatoria para nosotros que estamos estudiando Derecho Procesal del Trabajo 2 y estamos viendo normativa sustantiva. Solo des en cuenta. Ahorita estamos haciendo lluvia de ideas para que en el momento que nos toque una negociación colectiva tengamos herramientas jurídicas que vayamos a implementar. ¿Qué más? Hay más normativa sustantiva. La OIT. Bueno, la OIT es la Organización Internacional de Trabajo, no es una normativa sustantiva como tal. Es una institución que controla y vela todo lo relacionado a la materia laboral o del trabajo o todo aquello que se haga referencia. ¿Qué más normativa sustantiva? Estamos estudiando ciencias jurídicas y sociales, ¿verdad? ¿Qué otras normativas? Licenciada. Fabián. Licenciada, buenas tardes. ¿La ley de lo contencioso administrativo y ley del orden público entrarían ahí o no? Bueno, la ley del orden público pudiese utilizarse también, pudiese, pero no son específicamente de uso común, pero sí es normativa sustantiva que podemos utilizarla en algún, sí pero hay otras que tienen prioridad. Es sustantiva. Fabián, ya participamos de tipo Fabián, ¿verdad? Luis Fernando. Buenas tardes, licenciada. No sé si podría entrar ahí la ley de servicio municipal. Perfecto, muy bien. Excelente. Marco Tulio, vamos a ver. Cecilia. La de ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Pudiese utilizar, pero no es normativa como tal, como sustantiva. Acuérdense que esas son normativas constitucionales. Miren, solo en pensar, si yo les dijera, piensen en entidades autónomas, ¿qué entidades les vienen a la mente? La Universidad de San Carlos, las municipalidades. La Universidad de El San Carlos de Ministerio Guatemala Público. tiene ley. ¿Perdón? El Ministerio Público, licenciada. También el Ministerio Público. O sea, miren, desde el momento que uno piensa en la clasificación de las entidades, sabemos, por ejemplo, de las autónomas, que cada uno tiene su normativa que le rige, ya sea por medio de leyes, por medio de códigos, por medio de pactos colectivos. Desde ahí tenemos que ponernos a pensar. Por ejemplo, ya en este momento mencionaron al Ministerio Público. El Ministerio Público
tiene normativa legal? ¿Sustantiva? Sí. Pensemos siempre en orgánica. materia relación, patronos y trabajadores. No me vayan a mencionar procedimientos penales. No, ahorita estamos en Sí proceso tiene, licenciada. laboral. Orgánica, interna. Pensemos en materia laboral. Perfecto. Ley orgánica del Ministerio Público. También Exacto. las leyes orgánicas tienen leyes ¿qué? Reglamentarias. Tienen circulares y tienen disposiciones. Entonces, allí se regula todo lo concerniente relativo a relaciones laborales. Entonces, desde ahí les dejo en el tintero que piensen en las entidades autónomas, semiautónomas, entidades centralizadas, descentralizadas, y busquen cada una de esas entidades qué normativa puede regirse desde el punto de vista de relaciones patrono-trabajadores. Ahora bien, ahí estamos hablando el Estado y sus entidades. Y si nosotros tratáramos en relación a iniciativa privada, ¿será que la iniciativa privada tiene normativa o solo se rige por el Código de Trabajo? ¿Tiene reglamentos internos de trabajo, licenciada? Perfecto, excelente. Tiene reglamentos internos de trabajo. Esos reglamentos internos de trabajo, las entidades privadas pueden imponer su reglamento interno de trabajo el que ellos quieran o tienen que cumplir ciertos requisitos legales. Tiene que cumplir con ciertos requisitos legales. Perfecto, o sea, no puede imponer, por ejemplo, una entidad necesita colocar un código de ética profesional, una entidad privada. ¿Puede solo así crearlo e imponerlo a sus trabajadores? ¿O necesita No, cumplir licenciada, ciertos tiene que requisitos? tener la visión, la misión y los valores. Y cuénteme, ¿y eso dónde está el fundamento legal? Ay, perdón, no tiene fundamento legal. ¿Segura? Ya me hizo Acuérdense que yo les dudar. voy a hacer preguntas capciosas. O sea, su respuesta, no hay ninguna respuesta buena, no hay ninguna respuesta mala. Lo que estamos haciendo nosotros ahorita es aprendizaje. Perdón, licenciada, no sé el fundamento legal. Mire, no se disculpe, está perfecta la idea que usted me está indicando. Pero la nosotros, cuestión es que estudiantes como de yo las trabajo en el Estado, sí sé que tiene una misión y valores, ¿verdad? Le entiendo. Efectivamente, hay instituciones privadas que sí tienen normativa de ética y que cumplen esos valores que usted está indicando. Pero el fundamento legal nosotros lo tenemos desde el momento que ellos pueden crear su propia reglamentación interna, no dentro de los reglamentos como tales de trabajo, sino como reglamentación interna. Ojo, pero esa reglamentación interna debe de cumplir ciertos requisitos legales. Y eso nosotros lo tuvimos que haber visto dentro de los cursos anteriores. Entonces les queda de tarea cuáles son esos requisitos legales que debe de tener esa reglamentación interna que tienen las entidades privadas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una negociación colectiva, tenemos que ver cuál es la normativa externa o interna que tienen las entidades cuando nosotros celebramos algún pacto colectivo. Si esa normativa interna es de beneficio o va en perjuicio de los trabajadores, si va en beneficio o en perjuicio también de los patronos.
Todo esto, ¿por qué se los digo? Porque cuando nosotros vayamos a analizar nuestros casos concretos, de alguna manera yo les anticipo, los puedo inducir a error. Y el inducirlos a error es para que ustedes, desde el punto de vista de aprendizaje, puedan tener las mejores herramientas jurídicas y ustedes mismos puedan debatir, puedan negociar, puedan conciliar, puedan mediar y poder llegar a algún tipo de arreglo. De eso trata la negociación colectiva. Bien, Cecilia. Lick, solo como aporte, lo del reglamento interior de trabajo está en el artículo 57 del Código de Trabajo y digamos, los requisitos legales están en el artículo 60 y esos deben de ser autorizados por el Ministerio de Trabajo por medio de la Inspectoría General de Trabajo. Inspección General de Trabajo. Excelente, así es. Si nosotros nos topamos con alguna normativa que rija la relación laboral de patronos y trabajadores en una entidad privada y dicho instrumento que mantenga ciertas reglas en el trabajo no se encuentra inscrito o con conocimiento ante la Inspección General de Trabajo, se tiene como no válido, como no aplicable. ¿Por qué? Porque no ha tenido ese control administrativo. Obviamente, pues dentro de las presentaciones, y apenas vamos por normativa sustantiva. Tenemos acá, por ejemplo, normas administrativas. ¿Qué requisitos deben de cumplir las normas administrativas? Y ya vimos que los reglamentos de trabajo o cualquier otra norma administrativa, se observa la presentación que tengo a la vista, que dice recomendaciones para el abordaje de los temas. Se creó en la primera diapositiva, licenciada. La que tiene el título de Derecho Sí, Procesal donde del dice Trabajo normas 2. sustantivas, normas procesales, normas administrativas, No, procedimientos licenciada. administrativos. Solo está la primera página. Ok. Ahí está, ahí ya cambió. ¿Y ahora? Ya cambió, ahí sí se ve la siguiente página, la número 2. Recomendaciones para el abordaje de los temas. Excelente. Muy bien. Entonces, mejor lo voy a quitar en presentación porque no me da seguridad, decía presentación. Bien. Entonces, estamos viendo las normas sustantivas, pero a la vez estamos viendo cuáles son las normas administrativas que rigen en las relaciones laborales y los requisitos que deben de cumplir estas normas administrativas. Por ejemplo, nosotros estamos dentro de lo que es una negociación colectiva de patronos y trabajadores. Se quiere implementar por la vía directa. Todo lo que yo les estoy narrando ya lo vamos a abordar nosotros desde el punto de vista teórico, pero ahorita yo quiero que ustedes vean el abordaje desde el punto de vista práctico para que ustedes tengan las herramientas jurídicas en el momento que nos toque a nosotros que realizar el abordaje de casos concretos. Entonces, la inscripción de estas normativas administrativas ya verificamos que sí o sí deben de inscribirse en la inspección de trabajo. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros estemos en una negociación colectiva y yo les indique de que los trabajadores deben de respetar el código de ética de la empresa, en este caso de la empresa transnacional, el Patito, y por lo tanto necesito que se observe ese código de ética. ¿Qué es lo primero que solicitaría, en este caso, el grupo de trabajadores que esté negociando un arreglo con los patronos? ¿Qué debe solicitar?
Yo considero que primero la copia de ese reglamento y segundo, verificar ante ante el Ministerio de Trabajo si este se encuentra registrado. Perfecto, excelente. Así debe de ser. ¿Por qué? Porque si dicho instrumento no se encuentra registrado, desde ahí se debe de verificar si el mismo se puede implementar o no se puede implementar, porque pueden haber normas que tengan lesividad para los trabajadores o viceversa, que dichas normas sean nulas de pleno derecho. ¿Se acuerdan del artículo 106? Les dije que ese artículo 106 constitucional es mágico, que establece cuando existe una normativa que no se encuentra regulada legalmente. ¿Qué nos establece el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala? Son nulas de pleno derecho siempre y cuando sean menores o que no superen las garantías mínimas del trabajador. Y otra cosa que le quería acotar ahí es de que es importante pedir la copia a la empresa para poder cotejar de que realmente lo que está inscrito en el Ministerio de Trabajo sea lo mismo que ellos están manejando internamente. Gracias. Muy bien, gracias por el aporte. Elsa Suseli. Hola, Javier, licenciada. vamos tomando nota, por favor, de quienes van interviniendo. Hola, licenciada. Buenas noches, dígame, Elsa. Quería consultarle de qué manera nosotros podríamos verificar si el reglamento interno está inscrito en el Ministerio de Trabajo. Pueden solicitarlo, pueden verificarlo dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo, inclusive por medio de información pública lo pueden solicitar. Ok, gracias, licenciada. Bien, ¿por qué es importante esto que estamos dialogando? Porque tenemos procedimientos administrativos disciplinarios. ¿Qué sucede? Cuando a una persona es despedida directa e injustificadamente, tenemos que verificar si se cumplió el procedimiento administrativo disciplinario. Si, por ejemplo, están ustedes en su oficina jurídica y llega el sindicato de trabajadores, ustedes son asesores del sindicato, y les indica que tienen un afiliado que se le acaba de despedir de forma directa e injustificada y le solicita a ustedes asesoría jurídica, porque se le indicó que se le despedía de forma con causa justa porque no cumplió, por ejemplo, el artículo 3 del Código de Ética, y el artículo 3 del Código de Ética indica que no deben de estar dialogando en los pasillos del área de trabajo. Y resulta que el trabajador A estaba dialogando con la trabajadora B en horario laboral. Y se les despide de forma directa y se les indica que fue justificado porque violentaron el código de ética de la empresa. ¿Qué asesoría jurídica le pueden brindar ustedes al sindicato? Luis Fernando. Pienso que habría que verificar el pacto colectivo de trabajo, la determinación de las faltas, si es leve o si es grave, cómo está irregulada, y como mencionaban, ver si esto está registrado en Inspección General de Trabajo para determinar el procedimiento disciplinario. Le indico que la empresa no tiene reglamento interior de trabajo, solo tiene código de ética. No tiene pacto colectivo. Perdón, no tiene pacto colectivo, ni reglamento, solo código de ética. Dania.
Pues en el caso, bueno, dependiendo qué tipo de empresa sea, porque en el caso de que no tengan ningún tipo de reglamento, así como el de los trabajadores públicos, se rigen por la ley del servicio civil, pero en este caso habría que ver qué es lo que qué tipo de ley podrían regirse ellos, que tal vez sería el Código de Trabajo, pero no sé, ¿verdad? Sería de analizar eso. Gracias. Yo lo único que les digo es que la empresa únicamente tiene código de ética. Solo tiene código de ética. Luis Fernando. Determinar si existe un respaldo de que se ha socializado el código de ética, porque puede que solo lo haya aprobado la parte patronal, pero no se le dio a conocer a los trabajadores, entonces ellos desconocían y podría haber un aprovechamiento de esa situación. Bueno, les indico que desde el momento que los trabajadores ingresan a laborar a esa empresa, se les da una copia de su contrato y del código de ética. Y llega el trabajador y le da copia del contrato y le da copia del código de ética. Y los del sindicato, pues como usted es su asesor de confianza, pues quieren que usted le solucione ese problema. Porque le acaban de notificar, hoy le notificaron al trabajador que estaba despedido directa y justificadamente. Sí, disculpe, licenciada, si tienen el contrato, en algunos contratos vienen enumeradas también las funciones y las obligaciones del trabajador, entonces también podrían verificar qué es lo que dice el contrato para buscar también una salida, ¿verdad? El contrato dice de que se adjunta el código de ética en el momento que firman. Licenciada, pero aquí solamente habla de reglamento en el código, no de, solamente habla de, ¿cómo se dice? De reglamento en el código de trabajo. Pero este es el reglamento, es código de ética. No tiene, la empresa no tiene reglamento. Vamos a ver, por respeto, les voy a ir dando la palabra según vayan levantando la mano. Amy, Dayana. Buenas tardes, licenciada. Yo, sería que no procede el despido de esta persona debido a que usted nos indica que no hay un reglamento de la empresa y en el Código de Trabajo estipula en el artículo 58 que cualquier empresa que ocupe 10 personas en adelante debería de tener un reglamento interior, ¿verdad? Entonces no procede el despido de este trabajador. Pero solo hay 8 trabajadores porque es una empresa transnacional. Ellos realizan un trabajo que se llama coworking. Solo tienen una oficina y una central de recepción de información. Así son los casos que se les van a presentar. Neri Estuardo. Licenciada, bueno, en el artículo 59 del Código de Trabajo dice que todo reglamento interior, pero como aquí estamos hablando del Código de Ética, no sé si en el Código de Ética se puede como establecer sanciones para los trabajadores si fuera el caso que están faltando a la ética del trabajo, porque en todo caso no siento que no correspondería el despido justificado, ya que no se establece si es una falta grave o no, que requiera, que amerite un despido justificado directo. Solo tienen el último artículo, el Código de Ética de la falta de observancia de las normas éticas dará motivo de despido. Solo dice el último artículo del Código de Ética de esa empresa. Licenciada, se tendría que considerar si ha sido reiterativa la actitud de esta persona de platicar en los pasillos, faltando al código de ética, o si fue la primera vez, porque el mismo código de ética estipularía si
es reiterativo, pues se sanciona con el despido, pero si fue la primera vez, tendría que existir una forma de amonestación verbal o escrita para hacer el expediente que corresponda si él sigue con ese tipo de actitud y por despedirlo, ¿verdad? Pero el Código de Ética en su último artículo indica que si la falta a una de estas normas dará motivo de despido. Porque usted me dice será reiterativo, pero el Código de Ética no regula nada de eso. Solo el último artículo es taxativo y eso es lo que indica. ¿Se dan cuenta que con los argumentos que yo les estoy indicando, solo me falta, o sea, Tania? Sí, licenciada, yo considero que en ese caso, si está estipulado en el contrato y que hay que regirse por el código de ética y se les hizo saber desde el inicio, entonces supongo que también sí es aceptado que se rija la conducta de los trabajadores en el trabajo por ese medio, ¿verdad? Porque lo decía tanto en el contrato y como usted lo ha estado reiterando conforme vamos argumentando, entonces pues nos deja ahí como que acorralados. Porque seguros. O sea, yo como trabajadora y ustedes siendo mis asesores de confianza, entonces mejor doy por perdido mi trabajo, ¿verdad? Se le podría dar una sanción a la persona porque no amerita un despido, solo una sanción. Gracias, Wagner, por salvarme, pero mire, tengo duda, ¿dónde está eso regulado? Mire, me alegra el corazón, pero ¿dónde lo encuentra regulado? Yo soy la trabajadora que despidieron, pero ¿dónde encuentro eso regulado? Y si no está regulado, o sea, en el código no aparece nada de eso del código de ética. Entonces, no hay ningún sustento legal para la empresa. Y nosotros sí tenemos sustento legal, que es todo el código. Karen, le voy a responder esta pregunta y a todos les voy a responder la duda. Vamos a ver, solo Tania ya participó, ¿verdad? Solo me falta que participe ¿quién? Cecilia Escobar. Yo considero de que es una causa injustificada de despido, puesto que por jerarquía normativa el código de ética sería algo supletorio. Además de que si no incurre en ninguna de las causas justificadas en el artículo 77 del Código de Trabajo, no tendría una causal de despido justa. Y por lo tanto se puede solicitar que se declare pues un despido injustificado por parte de la persona que lo está solicitando. ¿Me puede leer el artículo y el párrafo al cual usted se refiere? Deme un momento, ahorita se lo leo. Que recién estoy entrando a mi casita y por eso ya pude conectarme. En lo que nos da la respuesta Cecilia, Elsa Suseli. Aquí está el link. Perdón. Dice artículo 77, son causas justas de despido que facultan al patrono para dar por terminado el contrato sin responsabilidad de su parte. Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria o la calumnia o las vías de hecho contra su patrono o los representantes de este en la dirección de las labores. Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra algún compañero de trabajo durante el tiempo que se ejecuten las labores, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina o se interrumpan las labores. Cuando el trabajador fuera del lugar de donde ejecutan labores y en horas que sean de trabajo, acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra el patrono y contra los representantes de este en dirección de sus labores, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de ello se haga imposible la convivencia para la armonía en que se realiza el trabajo.
Cuando el Muy bien, trabajador... dejémoslo ahí, Cecilia. Pudiese aplicar cualquiera de esos incisos del artículo 77. Les pregunto, ¿se cumplió el derecho de defensa en este caso? No fue un... ¿Tiene derecho un trabajador de que se le escuche? ¿O es absoluto el código de ética? ¿Tiene derecho a que se le escuche, licenciada? ¿Tiene derecho el trabajador a que se le lleve un debido proceso administrativo disciplinario? Y la pregunta siguiente es, ¿ese código de ética primero verificaron que estuviera inscrito en la inspección de trabajo? Esa era la primera pregunta que me tenían que hacer. Si no está inscrito en la inspección de trabajo, esa normativa no es válida. Por lo tanto, es una normativa ¿qué? Nula de pleno derecho. Se vulneró el derecho a defensa, el derecho de audiencia, el debido proceso. Ustedes que son excelentes en materia penal. Y en ese sentido, no se le llevó a cabo un debido proceso administrativo disciplinario y por lo tanto es un despido injustificado. ¿Cómo asesoramos entonces a los del sindicato? Lo primero que tenemos que ver si se cumple con la legalidad en este caso del procedimiento administrativo disciplinario. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso es una de las recomendaciones para el abordaje de cada uno de los temas. Con esos lineamientos nosotros tenemos que ver, primero, si se cumplen las normas sustantivas. Segundo, si existen normas administrativas. Tercero, si se llevó a cabo un procedimiento administrativo disciplinario. Y por último, pues tiene que acudir a la inspección de trabajo, agotar la vía conciliatoria y en su defecto, acudir a los órganos de trabajo. Pero ustedes como asesores del sindicato, siempre tienen que ver el debido proceso y el derecho de defensa que puede tener un trabajador. O asesores de la parte patronal. Porque lamentablemente, déjenme decirme, que tienen muy malos asesores los patronos. Y por eso se dan muchas demandas. Con lugar de prestaciones laborales, con lugar, en este caso, de despidos injustificados, porque no se cumplen Vamos siempre a las medidas de hecho. Si bien es cierto, pues los compañeros me decían, no, es que la primera falta tiene derecho a otras faltas, pero ¿dónde está regulado? Porque en muchas entidades patronalistas aparece de que solo se rigen por una simple normativa impuesta por el patrón. Ahí es donde están las relaciones desiguales y la autonomía de voluntad que puede tener el patrono. Y ahí sí se tiene que hacer valer el principio tutelar de los trabajadores. ¿Sí? Los principios del derecho al trabajo. ¿Por qué son recomendaciones para poder abordar los temas? Para que nosotros entremos en los temas de por eso se llama negociación colectiva de trabajo. Es porque en este momento ya sabemos que el trabajador fue despedido de forma directa e injustificada. El sindicato tiene dos
alternativas. Primero, poder ir con el patrono y negociar con el patrono e indicarle que ha despedido de forma directa e injustificada a un trabajador y cuál es la consecuencia jurídica de ese despido. En este caso, ustedes son asesores jurídicos del presidente del el comité ejecutivo. Perdón, del secretario del comité ejecutivo. Y el secretario del comité ejecutivo tiene que hablar con el patrón. Porque primero tiene que agotar la vía conciliatoria. Licenciada, antes de que continúe, disculpe que le interrumpa, para la Claro, Javier, asistencia, para la asistencia, ahorita estoy tomando nota siempre de los que tienen o no la cámara encendida y para que también se avale que ellos están presentes, para los que tienen la cámara encendida, estaré todas las clases virtuales pasando un link de un formulario de Forms. En ese formulario escribirán ciertos campos como su número de carnet, su nombre completo, los temas vistos en la clase de hoy, por ejemplo. 13 minutos antes de que termine la clase, como ahorita, por ejemplo, ¿me parece bien? Y tener abierta ese formulario 5 minutos para que puedan poner todos sus datos y ya luego tomar en cuenta su asistencia. No sé qué. Gracias, Javier, por su apoyo. Por favor, habilitemos la cámara, salvo casos especiales. Tienen que tener cerrada la cámara. Por favor, habilitemos su cámara. Tania, por favor, y después Luis Fernando. Licenciada, ya que tablas, además de las que son parte de las instituciones o empresas, también las del Estado, cómo protegen sobre esas al trabajador, como lo que está en el artículo 106 de la Constitución, son que como los derechos de los trabajadores son irrenunciables de cualquier convenio y cualquier reglamento privado.